Existe un elemento en la naturaleza que amplifica nuestros poderes humanos, escondidos dentro de nosotros, el Hormuz. El Hormuz podría curar el cáncer, la esquizofrenia, el Alzheimer, la demencia, y hace crecer miembros mutilados, también se adapta a todos los reinos. Las plantas crecen, dilata la percepción del tiempo, los días, duran años, para quien lo consume. El descubrimiento lo hizo David Hudson, cuando estaba buscando oro, dio con un material que repele al imán y luego de varios experimentos lo llamó Hormuz. Elementos monoatómicos reordenados orbitalmente. Cuando recordamos las historias y leyendas de la antigüedad, encontramos enigmas sin resolver, relacionados con sustancias con propiedades mágicas. Los antiguos alquimistas de China, Israel, India, Egipto y Persia lo llamaban soma, el elixir de la vida, chi, maná, prane, la piedra filosofal, pan blanco y el oro del rey Salomón. Estas sustancias, asociadas a otros fenómenos misteriosos, como la fuente de la juventud, el arca de la alianza o la gran pirámide, a los que frecuentemente les atribuyen propiedades sanadoras, místicas y milagrosas. Los antiguos textos judíos describen cómo el arca de la alianza levitaba cuando la sacaban del templo, en los días santos. Según el Zohar, los antiguos sacerdotes judíos que llevaban el arca de la alianza se les ataba un hilo a un tobillo para poder separarlos de ella si recibían alguna descarga eléctrica. El arca de la alianza era utilizada para almacenar, y quizá recargar, la vasija llena de maná guardada por Moisés. Moisés tomó el becerro y lo quemó, lo trituró hasta reducirlo a polvo, esparciéndolo en agua, e hizo beber a los israelitas, para mejorar su conexión espiritual. El antiguo alquimista chino, Wei Poyang, escribió sobre la llamada píldora de la inmortalidad, hecha de huantán, un polvo comestible obtenido a partir de oro. Después de ingerir la píldora de huantán, la piel rejuvenece. Desaparecen las canas y crecen de nuevo los dientes. Si la toma un anciano, volverá a ser joven, y si lo hace una anciana, recuperará su virginidad. Los antiguos egipcios tenían el chemanná, que en el libro de los muertos era llamado pan, y también oro, y era ofrecido a los dioses en forma de cono. Estos misterios han intrigado a los estudiosos de la historia antigua desde hace miles de años. En la Edad Media, un alquimista llamado Artepius aseguró que había solucionado algunos de estos rompecabezas. Y escribió un libro sobre sus experiencias con los elementos que obtuvo. Después de trabajar con ellos durante 1000 años, aproximadamente, que han pasado por encima de mi cabeza. Desde el día en que nací, gracias a la benevolencia de Dios Todopoderoso, con el uso de su maravillosa quinta esencia. La ciencia actual piensa que estas sustancias son fantasías y ficciones pertenecientes a supersticiones y religiones antiguas. Los científicos han descartado rápidamente la existencia de estas asombrosas sustancias, puede ser por falta de pruebas. Algunas de sus propiedades son las siguientes. El maná mencionado en la Biblia, parece ser similar al chemanná del antiguo Egipto, y se describe como, parecido a la semilla del cilantro, blanco, y su sabor como torta de miel. Aparecía al evaporarse el rocío. El chi y el prane se describen como sustancias revitalizantes que se pueden acumular en el cuerpo gracias a ciertas técnicas de respiración. La piedra filosofal, se dice que es una forma evolucionada del oro y la plata. El soma y la fuente de la juventud serían líquidos que proporcionan juventud y vitalidad al beberlos. Bases científicas, para explicar estos enigmas de la antigüedad, son una forma de oro, plata u otros metales preciosos, tienen forma de aceite y se pueden secar hasta convertirse en un polvo blanco como la harina. Tiene un estado gaseoso y se puede extraer del aire. Se puede recargar o acumular en estructuras como el Arca de la Alianza o la Gran Pirámide, las cuales leviten, en determinadas circunstancias. Tiene propiedades curativas y espirituales, difíciles de identificar, incluso al utilizar instrumentos científicos modernos. Algunos científicos han extraído un polvo blanco del agua de mar y lo han convertido en oro metálico. Otro investigador ha conseguido el mismo aceite recogiendo rocío en noches de luna llena, y también inyectando aire en un instrumento de torbellino magnética. Cuando descubres el polvo blanco de oro, empiezas a entender muchos misterios antes inconclusos. Este polvo está relacionado con los antiguos habitantes del valle del Tigris y el Éufrates. Ellos decían que fue una ofrenda de los dioses. Se representan los escritos, como una piedra similar a una pirámide con la forma de un triángulo isósceles, el doble de alto, que de ancho. Zecharia Sichinder, se refiere a ella como la piedra Cinder.
Todos los textos sagrados comenzaban con este símbolo. En los antiguos textos egipcios, ¿cómo llamaban a esta sustancia? Los papiros de Ani encontrados en la tumba del faraón Pepe II. Del antiguo imperio egipcio, dice: soy purificado de todas las imperfecciones. Asciendo como el halcón dorado de Horus, me acerco a los inmortales sin morir, me coloco frente al trono de mi padre y continúa de este modo, página tras página. Describiendo los poderes que se adquieren en el proceso de ascensión. ¿Pero qué es esto? Esto fue escrito 2800 o 2900 años antes de Cristo. En un diccionario hebreo, la palabra hebrea para preguntar ¿qué es esto? Es maná. Maná significa ¿qué es esto? Y entonces comprendí que los hebreos, que vivieron en Egipto durante generaciones, eran los artesanos y los metalúrgicos. Y luego abandonaron Egipto y se llevaron el conocimiento con ellos. Velikovsky, en su libro titulado Época de Caos, afirma que cuando los hebreos abandonaron Egipto, los egipcios decidieron perseguirlos, y se han encontrado escritos en Egipto donde se dice que el faraón y su ejército perecieron en medio de un torbellino de agua. Esto ocurrió justo al final del imperio antiguo de Egipto. Recordad que la Biblia dice que los hebreos, al salir de Egipto, se encontraron en la península del Sinaí, con los amalecitas, y que Moisés quería luchar contra ellos, pero el pueblo hebreo dijo: esta es una tribu sanguinaria. Son cientos de miles, no queremos luchar contra ellos. Y, por lo tanto, evitaron el enfrentamiento. Pues bien, Velikovsky descubrió que en ese momento, en Egipto estaban sufriendo una plaga y que también había plagas en el valle del Tigris y el Éufrates. Y que la tribu dominante, los amalecitas, habían salido del valle del Tigris y el Éufrates al mismo tiempo que los hebreos salían de Egipto. Y que se cruzaron en el Sinaí, los hebreos dirigiéndose hacia el este, y los amalecitas, hacia el oeste. Cuando estos últimos llegaron a Egipto, no encontraron ni al faraón ni a su ejército, porque los árabes se habían hecho cargo de la población. Solo respetaron las castas más bajas para convertirlas en esclavos, pero eliminaron a los demás. Destruyeron los templos y la civilización del imperio de Egipto. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, era demasiado tarde y el conocimiento se había perdido. Los únicos que a partir de ese momento sabían cómo fabricar el polvo blanco de oro eran los hebreos, que estaban en la península del Sinaí. En el antiguo Egipto comenzaron a hacer las ceremonias y a momificar a sus líderes, esperando que el conocimiento volviera y los líderes resucitaran, pero ya se había perdido. Si leéis lo que hacían y a dónde iban, os daréis cuenta de que coincide con las descripciones de los habitantes del valle de Tigris y el Éufrates, que ascendían la escalera al cielo. Estos últimos mencionan una isla llamada Bahrain, justo al lado de la península del Sinaí. Había una ciudad que se llamaba Kilmun o Dilmun, y los arqueólogos han encontrado los restos de esta ciudad, y el lugar bajo debajo del nivel del mar y se mezcla con el agua salada. Esta historia comienza con el primer rey mortal en el valle del Tigris y el Éufrates. Y su búsqueda de la inmortalidad. Recibió el mensaje de que viajara a la tierra donde se pone el sol, que en realidad es lo que significa la palabra Arabia. Y viajó hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates, cruzó el océano y llegó a esta isla, donde vivía el hombre que había sobrevivido al diluvio, y que nosotros conocemos como Noé, y al que había estado buscando. Este hombre había vivido 900 o 1000 años, tenía 3 hijos que vivieron más de 900 años, y poseía este conocimiento. Ahora volvamos a los hebreos que habían salido de Egipto. Todos los egipcios que sabían cómo fabricar el polvo blanco de oro habían sido asesinados y no había manera de resucitarlos. Sin embargo, los hebreos tenían este conocimiento, y Moisés ordenó a Besel, el herrero, que preparara ¿qué es esto? El maná, o el pan de la presencia de Dios, como también se conocía en el imperio antiguo de Egipto, donde también lo llamaban la lágrima dorada del ojo de Horus, lo que sale de la boca del Creador, es decir, su saliva, y también el líquido dorado, del Padre en el cielo. Cuando se mezcla el polvo blanco de oro con agua, forma una suspensión gelatinosa que, como granjero puedo atestiguar, tiene el mismo aspecto que el semen que se utiliza para inseminar. Sí, esto sería una buena descripción si tuviera que explicarle a alguien qué aspecto tiene. Este es el fundamento de todas las religiones del mundo. ¿Cuántas veces hemos oído, lávate, purifícate, prepárate como una novia en la cámara nupcial para la llegada del Padre? Lo que nunca nos dicen es que en la cámara nupcial, eres inseminado con el líquido dorado del Padre del cielo. Y esto ocurre durante un ayuno de 40 días,
llamado el rito egipcio de la transición. Hacían ayuno, durante 9 días, para limpiar el aparato digestivo, y después, tomaban el líquido dorado, del Padre en el cielo, durante los 30 días siguientes. Este último también era llamado el pan de la vida, y se mezclaba con agua para formar lo que llamaban el agua viva. De acuerdo, esta sustancia, fue lo que Moisés ordenó a Bezaleel, el herrero, que fabricara. Bezaleel no era un panadero ni una mujer, sino un herrero que preparó el pan de la presencia de Dios y lo colocó en una mesa dorada frente al arca de la alianza. Recordad que en el arca de la alianza, estaban las piedras a través de las cuales, Dios habló a Moisés, y le entregó los 10 mandamientos. Y la Biblia dice, que en la cima del monte Sinaí, había fuego y humo. Era como si allí, hubiera una fragua. Debemos recordar que Moisés, había estado antes en el área del Sinaí, donde había minas de cobre. Puede creerse que había una fragua en el monte Sinaí, porque a 1160 grados, el polvo blanco de oro se funde en un cristal tan transparente como el de una ventana, hasta obtener una sustancia muy pura. A esta sustancia se le llama rocío blanco, condensado blanco, paloma blanca o se representa como una pluma blanca en los textos de alquimia porque se puede purificar como cualquier sustancia volátil. Todos los símbolos, en los que una paloma nos da de comer o en los que recibimos una paloma blanca, están relacionados con la alquimia. Por lo tanto, este conocimiento fue guardado por los hebreos hasta la destrucción del primer templo. ¿Qué ocurrió, antes de que el primer templo fuera destruido? Todos sabemos, que Salomón, había dejado embarazada a una mujer, que había llegado de Egipto, y que, en realidad, era la faraona, Hatshepsut. Era la faraona de Egipto, que llegó al templo de Salomón y se quedó embarazada, y después volvió a Egipto y dio a luz a un hijo cuyo nombre era Menelik. Este volvió a Jerusalén cuando tenía 21 años para que Salomón lo reconociera como su hijo. Y Salomón, por supuesto, lo reconoció, pero los levitas, los sumos sacerdotes, no lo hicieron porque era mestizo. Después de haber cultivado la pureza, durante tanto tiempo, aparecía este hombre como primogénito de Salomón, destinado a ser el rey de Jerusalén. Entonces, los levitas le dijeron a Salomón, debes desterrar a tu hijo, y éste, con su infinita sabiduría, contestó, de acuerdo. Pero si lo hago, vosotros, los levitas, debéis desterrar también a vuestros primogénitos. Y, de este modo, los primogénitos de los levitas se marcharon con Menelik, y se llevaron el arca de la alianza. Y allí, es donde fue el arca de la alianza, a Egipto. Cuando los hebreos descubrieron que el arca de la alianza había desaparecido, se dieron cuenta de que los hombres, que se la habían llevado, eran los que tenían autoridad para cuidar de ella, por derecho de sangre. Eran los primogénitos de los levitas y el rey, y al ser desterrados, se llevaron el arca de la alianza. Hoy en día, los hebreos no desean recordar este suceso, porque debido a su ignorancia perdieron el arca de la alianza. Y los sacerdotes de Aarón, y los rabinos, no quieren hablar de la partida de Jerusalén, de los sumos sacerdotes, pero fueron a Egipto. El arca de la alianza fue guardada en Egipto, en la isla de Elefantina, donde construyeron un duplicado exacto del templo de Salomón. Y esto lo podéis leer en el libro de Graham Hancock titulado El sello y la señal. Esta información es correcta, puesto que los arqueólogos han realizado excavaciones en la isla de Elefantina y han encontrado ruinas con las dimensiones exactas del templo de Salomón. Los cimientos y el lugar donde se guardaba el arca de la alianza. En el templo de Luxor registraron el botín que Thutmose II obtuvo cuando se convirtió en faraón y saqueó el templo de Salomón, y en la lista no estaba el arca de la alianza porque ya la tenían. En esta lista aparecen primero los objetos de oro, luego los de plata y finalmente los de cobre. Entre los de oro se encuentra esta pirámide alargada que representa el pan de la presencia de Dios. Es el mismo símbolo del que os hablé antes, que siempre aparece en la ceremonia sagrada, con el rey ofreciendo el pan blanco al símbolo del arca de la alianza, con Anubis negro sentado sobre él. Anubis representa el aparato digestivo y el rey hace esta ofrenda al guardián del secreto, es decir, que ofrece el polvo blanco de oro al aparato digestivo y comienza el proceso de transformación. Entonces, ¿qué efectos produce? Cualquier producto que se administre a una persona con el objetivo de curar alguna enfermedad es una medicina. Con una dosis de 2 miligramos al día ha curado el sarcoma Kaposi de pacientes de SIDA, teniendo en cuenta que hay 32.000 miligramos en una onza. 2 miligramos es una cantidad muy pequeña, y puede curar el sarcoma Kaposi.
Con solo inyectar 2 miligramos a una persona, sus leucocitos pueden aumentar en 2 horas. Pacientes con cáncer avanzado, lo han tomado vía oral y después de 45 días, el cáncer había desaparecido, por completo. Se ha utilizado contra la enfermedad de Lou Gehrig, contra la artritis y otras enfermedades, y los resultados son favorables. Pero su verdadera finalidad no es actuar como medicina. La función de esta sustancia es elevar la conciencia de la humanidad. Si hay personas que no pueden entenderlo, lo siento por ellas, porque esta es su verdadera finalidad. El primer hombre que lo tomó, hizo un ayuno intenso, de 42 días. Durante los primeros 9 días, solo bebió agua, y al 10º comenzó a tomar 500 miligramos diarios de esta sustancia. Esto no era oro, sino rodio e iridio. El motivo para elegir estos elementos es que de forma natural están en nuestro cuerpo. Están en el gel aloe vera, en Eisman, en Man Aloe, en el zumo de zanahoria y en el de uva, en el extracto de semillas de uva, en la corteza de olmo y en muchos otros lugares. Por lo tanto, es algo natural, no es una composición química, no es una droga. Es un elemento básico y podemos tomarlo al igual que una pastilla de hierro. La diferencia está en que por los átomos de esta sustancia fluye la luz de la vida en nuestro cuerpo. Los egipcios decían lo siguiente: debes alimentar tu cuerpo físico para que crezca y realice sus funciones. Si no lo haces, estarás débil e incluso puedes morir. Además decían que tenemos un cuerpo de luz. Y que debemos alimentarlo al igual que hacemos con el físico. La razón de que no lo alimentemos es que no sabemos con qué hacerlo. El rito egipcio de la transición consistía en tomar 500 miligramos diarios de esta sustancia durante 30 días, y queríamos saber acerca de los resultados. Después de tomarla durante 5 o 6 días, este hombre empezó a oír un sonido de frecuencia muy alta, que cada día iba aumentando de volumen. Cuando finalizó el ayuno, dijo que era como si hubiera altavoces dentro de su cerebro, como un rugido. Es el mismo sonido, que se dice que hay que encontrar y escuchar cuando meditas, aunque los meditadores no suelen oírlo, en la vida diaria. Sin embargo, este sonido rugía en la cabeza de este hombre día y noche, rugía mientras hablaba por teléfono o mientras trabajaba. Es como néctar porque no entra por los oídos, sino que se origina dentro del cerebro. Probablemente resulte difícil de entender para cualquiera, deseas dejarte llevar por este sonido y olvidarte de todo lo demás. Al finalizar el ayuno de 42 días, hizo un régimen de limpieza para eliminar las toxinas acumuladas en su cuerpo y volvió a comer carne y verduras con normalidad. Supuso que este sonido disminuiría hasta desaparecer, pero no ocurrió de este modo. El sonido continuó aumentando de volumen. A partir de los 60 días comenzó a tener sueños, visiones y revelaciones. Seres de luz comenzaron a visitar a este hombre y a impartirle enseñanzas. Supuso que este sonido disminuiría hasta desaparecer, pero no ocurrió de este modo. El sonido continuó aumentando de volumen. A partir de los 60 días comenzó a tener sueños, visiones y revelaciones. Seres de luz comenzaron a visitar a este hombre y a impartirle enseñanzas que se comunican con él y esperando no ofender a nadie. También lo visita una mujer y mantienen relaciones sexuales. En los antiguos textos védicos en los que 1000 años antes de Cristo, se hablaba de mantener relaciones sexuales con los ángeles. Por telepatía. Después de 7 meses comenzó a tener orgasmos, sin erección, ni eyaculación, pero con orgasmos. Es como los reales y llegó un momento en que tenía 7 u 8 diarios. El sonido parece originarse unas 8 pulgadas por encima de mi cabeza y desciende hasta mi cerebro. Es como una banda, que rodea mi cabeza, y suena dentro de ella. Puedo sentir la vibración por todo el cuerpo. Las conexiones comenzaron al cabo de 7 meses, se hicieron cada vez más frecuentes y es algo que no puede controlar, que simplemente sucede. Ahora suele dormir 1h30 o 2 al día, no necesita dormir 7 u 8 horas diarias, como la mayoría de nosotros. Una noche, a las 4 de la madrugada, decidió dejarse llevar por este éxtasis, para ver lo que ocurría. Se originó en la pelvis, y dejó que aumentara, y a continuación sintió como subía hasta el estómago, después hasta el pecho y hasta la cabeza. Todo mi cuerpo estaba envuelto en este éxtasis, sentí calor. Pienso que si alguien me hubiera tocado, en aquel momento, se habría quemado. Entonces, de repente, una columna de energía salió por encima de mi cabeza. En un libro titulado Los secretos de las flores doradas, por Richard Wilhelm, con una introducción de Carl Jung.
Richard Wilhelm tradujo los libros de Jung a las lenguas orientales. Este libro lo escribió en 1931 y ha sido traducido a diferentes idiomas y publicado en varias ocasiones desde entonces. En este libro se describe con detenimiento este sonido, que parece ser el sonido U. Nosotros somos humanos, los hombres que pueden oír este sonido. En este libro se afirma que la energía se genera en la pelvis, aumenta y sube hasta llegar a la cabeza, y envuelve todo el cuerpo. Finalmente, parece como si una columna de luz saliera por la cabeza. Creo que la palabra que se utiliza para describir este fenómeno es Kundalini. Ahora, este hombre puede cortar una baraja y adivinar el número y el palo de la carta que hay debajo, y siempre acierta. También sabe si va a recibir alguna visita al día siguiente y de qué van a hablar. Dice que siente una unión total con todos los seres vivos, con los animales y los humanos. Según los secretos de las flores doradas, después de 10 meses lunares o, como afirmaban los egipcios, 9 meses solares. Es como romper el cascarón del huevo cósmico y surgir como un ser de luz, capaz de levitar y aparecer en 2 lugares al mismo tiempo, puedes desaparecer aquí y aparecer en cualquier otro lugar. Todo esto resulta bastante extraño, excepto si pensamos que esta persona se haya convertido en un superconductor, en cuyo caso podría levitar y andar sobre el agua. La gravedad es una reacción de la materia, los protones, los neutrones y los electrones, con el punto cero o energía del vacío. Lo que experimentamos como gravedad no es más que la reacción de la materia con el punto cero de energía, no existe un campo gravitatorio por sí mismo. Con sus cálculos matemáticos, Padhoff demuestra que cuando la materia se conecta en 2 dimensiones a través de una resonancia, deja de interrelacionarse en 3 dimensiones y solo lo hace en 2, gracias a lo que él llama movimiento Jitter, y entonces pierde 4/9 partes de su peso gravitatorio, es decir, que solo pesa el 56% de su peso inicial. Como recordaréis, esto es exactamente lo que ocurrió con nuestra sustancia, que pesaba el 56% o 5/9 partes de su peso inicial. Esto demuestra que la sustancia está conectada a través de una resonancia, es decir, que es un oscilador cuántico, resonando en 2 dimensiones, lo cual se ajusta exactamente a la definición de superconductor. Si puedes controlar la gravedad, controlas también el espacio-tiempo, por lo tanto, estos átomos están doblando el espacio-tiempo para pesar 5/9 partes de su peso inicial. En las revistas especializadas se han publicado teorías sobre la posibilidad de viajar a una velocidad superior a la de la luz, pero para poder hacerlo, es necesario disponer de lo que se denomina materia exótica, es decir, materia que no sufre atracción gravitatoria. ¿Sabíais que el iridio a 70 grados Fahrenheit no sufre atracción gravitatoria, y que esta temperatura es ligeramente inferior a la de nuestro cuerpo? Por lo tanto, podemos tomar esta sustancia hasta que nuestro cuerpo de luz envuelva nuestro cuerpo físico y nos convirtamos en seres de luz. A partir de ese momento, nuestro cuerpo físico ya no controlará nuestro cuerpo de luz, es decir, nuestro cuerpo de luz controlará nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, podremos viajar de inmediato a cualquier lugar que deseemos, no solo de manera espiritual, sino también física. En la Biblia a esto se le llama éxtasis. Dice, 2 personas estarán arando la tierra, de repente, una de ellas habrá desaparecido. 2 personas estarán tumbadas en la cama, de repente, una de ellas habrá desaparecido. Habrá una desaparición física del lugar donde te encuentres. En el Apocalipsis dice, al vencedor le daré el maná escondido y una piedra blanca. Y en la piedra escribiré un nombre nuevo, que solo conoce el que la recibe. Apocalipsis 2. No serás la misma persona que antes de tomar la sustancia. En realidad, dice que tendrás un nombre nuevo y que serás una persona diferente. Cuando te llenas con el espíritu, con el crisma, ya no eres la misma persona que antes. Todo el ADN que los biólogos no saben para qué sirve tiene una función, pero no lo aprovechamos. En este momento solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Para qué sirve el 90% restante? ¿Tenemos un cerebro evolucionado para no utilizarlo? Parece como si en la antigüedad hubiéramos utilizado todo el cerebro y el ADN, y hubiéramos sido una persona diferente. Esto resulta difícil de entender a nivel filosófico, ¿verdad? La Biblia dice que en la antigüedad éramos Adán Cadmon, similar a un ángel, y que luego caímos en este estado de brutalidad. Pero también dice que llegará el día en que en los tiempos remotos volverá a la tierra. ¿Cuáles son los tiempos remotos? Los de Adán Cadmon,
el hombre original. Y cuando este hombre vuelva y pueda leer nuestros pensamientos sin que hayamos pronunciado ni una sola palabra, podremos ser juzgados como corresponde. No habrán más esqueletos en el armario ni más intenciones ocultas. Todo se conocerá, en la Biblia lo llaman la apertura del libro de la vida, será el momento en que todos seremos juzgados, en que todo será revelado. Entonces, y solo entonces, veremos otra vez a Cristo. Cuando vuelva, en el Apocalipsis dice que las calles de la Nueva Jerusalén serán pavimentadas con oro puro, como cristal transparente. El Apocalipsis 21. El árbol dorado de la vida es Ormus o Urms. Nostradamus trabajó con la familia de Guise y profetizó que en 1999 el oro oculto sería descubierto por la ciencia. Esta profecía es muy precisa, con fechas muy exactas, y el descendiente de esta familia, el futuro David, plantará el árbol dorado de la vida. Al polvo blanco de oro también se le llama las llaves menores de Salomón, las llaves del reino. Recordad que Pedro, la roca, era el guardián de las llaves del reino, es decir, del polvo blanco de oro. Esta sustancia no es la respuesta, pero es la llave que abre las puertas del conocimiento. Ya no tenemos que morir para encontrarnos con los ángeles, para experimentar lo que describen los que han muerto y han vuelto a la vida, esa increíble sensación de unión. El momento en el que más cerca podemos estar de una persona es durante el acto sexual. Sin embargo, gracias al polvo blanco de oro, podemos unir nuestro corazón y nuestra mente con los demás. Cuando comprendes que los superconductores no necesitan estar en contacto, bueno, volvemos a la ciencia. Si queremos que fluya la electricidad entre dos cables, estos tienen que estar en contacto, pero los superconductores pueden mantenerse a distancia, y mientras sus resonancias estén en armonía, y sus campos de Meissner se toquen, es como si estuvieran unidos. Porque lo que fluye a través de ellos es luz, y actúan como un solo superconductor. Por lo tanto, cuando te conviertes en un superconductor perfecto y tu pareja también lo es, vuestro corazón y vuestra mente se unen. Entonces, lo conoces todo acerca de ella y se produce la telepatía perfecta. Y esto es el juicio. Esto es la unión. ¿Qué efectos produce en el cuerpo? Corrige el ADN. Gracias a un proceso similar al de una solución desnaturalizada, el ADN se relaja y se recombina de forma correcta. Por lo tanto, esta sustancia puede curar las enfermedades producidas por un desajuste del ADN. Sin embargo, no se debe tomar solo para curar enfermedades, sino por motivos filosóficos. El propósito debe ser elevar la conciencia de la humanidad. Si durante este proceso se curan enfermedades, estupendo. Entonces, ya no necesitas comer porque puedes alimentarte de los campos de resonancia del universo, todo lo que necesitas es agua. Cuando ya no necesitas energía, puedes viajar donde quieras con solo pensar en ese lugar, y de repente estar allí. Puedes vivir 800 o 1000 años con un cuerpo perfecto cuyas células están corregidas, y entonces tu metabolismo se acelera un 45 o 50% y vuelves al mismo estado en que te encontrabas cuando eras un adolescente y puedes permanecer en este estado. Estos son los efectos que produce la sustancia. Ormus es el nombre que se ha dado a una enigmática materia de fácil obtención, relacionada al parecer con metales preciosos, a la que se le atribuyen excepcionales propiedades vitalizantes, regenerantes y curativas, y que se ha querido asimilar a la piedra filosofal, al elixir de larga vida. Y hasta al Santo Grial. Un mito que ha desbordado la realidad, una irracional divulgación, con exageraciones y malentendidos que desacreditan unas posibilidades reales de primera magnitud. Sin embargo, recientemente, han aparecido artículos sensatos como el del Dr. Roger Taylor, inmunólogo de prestigio de la Universidad de Bristol, La magia y el misterio de los elementos Ormus, en las revistas Nexus y Caduceos, con el propósito de desmitificar el asunto y darlo a conocer a lectores con sentido crítico. Ya que al menos en agricultura, sus posibilidades son dignas de estudio. El asunto Ormus en el campo de cultivo. El asunto Ormus empezó en los años 1970, cuando un acaudalado terrateniente de Arizona, David Radius Hudson, encargó unos exhaustivos análisis de sus tierras. Aparte de corregir sus deficiencias para el cultivo, sospechaba que contenían oro en proporción rentable. En los ensayos quedó un residuo, un misterioso polvo blanco que se resistía a todos los análisis. Los procesos de espectrometría utilizados en los laboratorios de Estados Unidos, una combustión durante unos pocos segundos, solo mostraban trazas de silicio, calcio, magnesio, aluminio, hierro, y otros elementos más comunes, pero más del 99% era un enigma.
Al utilizar un proceso de espectrometría desarrollado en la URSS, con una combustión de 300 segundos, aparecieron, según Hudson, proporciones importantes de metales preciosos del grupo del platino, como rodio, osmio, iridio, paladio, rutenio. Al parecer en una forma atómica extraña e indetectable por los métodos analíticos usuales. Hudson era rico, y se gastó una cuantiosa suma, parece que más de $5 millones. Probablemente deducible de impuestos, en la investigación de ese polvo, lo que le llevó más de 10 años. Registró fenómenos desconcertantes, determinadas fracciones de ese polvo blanco, ricas en osmio. Al ser expuestas al sol, desaparecían repentinamente con un silencioso fogonazo. Otras, ricas en iridio, al calentarlas en un recipiente hermético, perdían hasta el 44% de su peso, y lo recuperaban al enfriarse. Esta disminución de peso se transmitía al recipiente, en ocasiones desaparecían y reaparecían según la temperatura. Su comportamiento en los campos magnéticos hacía pensar en superconducción eléctrica a temperatura ambiente y parecía que sus átomos eran capaces de atravesar sólidos. Mediante el llamado efecto túnel de Josephson. Este comportamiento anómalo decidió mostrarlo a un destacado físico de vanguardia, Harold D. Padhoff, director del Instituto de Estudios Avanzados de Austin. Padhoff le explicó que podría tratarse de materia exótica, una sustancia capaz de modificar la curvatura espacial que se manifiesta como gravitación, lo que explicaría las diferencias de peso. Se asombró al comprobar que esta disminución del 44% coincidía exactamente con sus cálculos teóricos anteriores. Representaría un descubrimiento crucial para la conquista del espacio. Hudson estaba convencido que estos metales se hallaban en el estado que llamó Orbitally Re-Eranged Monatomic Element, como acrónimo URM, pero otros investigadores no estaban de acuerdo, y acabó llamándose la latinización Ormus, que no significa nada. Otros, de manera más científica, lo llaman elementos en estado M, o M-elementos. Después de muchos años de trabajo y experiencias, en 1988, Hudson solicitó patentes en muchos países reivindicando procesos químicos para pasar el Ormus a la forma metálica y viceversa, pero solo le fueron concedidas en Gran Bretaña. Patente GB 2.219.995 del 28 de diciembre de 1989, y en Australia. La hipótesis más aceptada sobre el estado físico de los elementos en estado M, se basa en el spin mucho más rápido de sus electrones, que se emparejan en los llamados pares de Cooper. Lo que hace que estos elementos sean estables a los reactivos normales, pero así, lo que parece contradictorio, son mucho más biodisponibles. El fenómeno se producía a temperaturas cercanas al cero absoluto y se consideraba por tanto de difícil aplicación práctica, pero en los años 80 se descubrieron fenómenos de superconductividad a temperaturas de unos 100 grados Kelvin, que no pueden ser explicadas por la teoría oficial. A pesar de no tener una explicación con el modelo oficial sobre estos fenómenos, se niega la posibilidad desde la ortodoxia. Que la superconductividad sea un fenómeno posible a temperatura ambiente. En las investigaciones Hudson hizo analizar con el método soviético, una serie de productos naturales, cerebro de cerdo, otros tejidos animales, plantas como zanahoria y aloe vera, agua de mar, agua del mar muerto. Hallando proporciones importantes de los nombrados elementos preciosos. El alto contenido de Ormus en el cerebro, el 5% de su materia seca, le indujo a relacionarlo con la actividad cerebral, la relación cerebro-mente, regeneración del ADN y pensó en que tenía en sus manos un producto de potencial curativo excepcional. Empezó a leer textos de alquimia, y se convenció que el Ormus era una variedad de la piedra filosofal y del elixir de larga vida, informa de curaciones de cáncer y sida y empieza el mito. En 1995 inició una gira de conferencias en Estados Unidos, y el Ormus salió a la palestra pública, con peregrinas historias de un sujeto que experimentaba místicas experiencias. A un gato le creció nuevamente su amputado rabo, y otras por el estilo, lo que inició el descrédito científico del asunto. Hudson quiso montar una planta extractora de Ormus en Arizona, pero no pudo por problemas legales, y dijo que fue obligado a retirarse del asunto. Desde 1999 se mantiene en un discreto silencio, era rico, de familia conocida e influyente en política, no tenía necesidad de inventarse un descubrimiento fraudulento, aparte que está comprobado que invirtió sumas cuantiosas en sus investigaciones. La patente es muy explícita, detallada, y bien planteada, fue redactada por un equipo con sólidos conocimientos en física y química. Tiene un fallo, el empeño en afirmar en que estos elementos preciosos se hallan en forma monoatómica sin aportar pruebas fehacientes.
Quizás por esto fue rechazada en Estados Unidos, o porque era peligrosa para otros intereses, quizás la minería de metales preciosos o la tecnología aeroespacial. Según Hudson, los elementos preciosos en este estado M son entre 10.000 y 100.000 veces más abundantes en la naturaleza que en el estado físico normal, pero al ser indetectables por los procesos analíticos normales, se consideran inexistentes. Precisamente, en la patente de Hudson, se detallan una serie de procesos químicos para pasar los elementos en estado M a un estado normal, lo que permitiría la obtención de estos elementos en cantidades rentables. Pero debe tener sus fallos. Según Hudson, el hormus del agua del Océano Pacífico contiene del 8 al 14% de oro, 30% de rodio y del 6 al 9% de iridio. El hormus del agua del Mar Muerto, que ha recibido mucha energía solar, hasta un 70% de oro. De acuerdo a estos datos, el hormus del Mediterráneo podría tener un 10% de oro. Se estima que el agua de mar tiene un promedio de 1 miligramo de oro por 1000 litros, una cantidad que no hace rentable su extracción. Pero estos 1000 litros nos darían 2000 guiares de sólidos de hormus, con 200 gramos de oro, en este caso 200.000 veces más que el oro normal. Si ello fuera cierto, y el proceso de transformar el oro M en oro normal, según la patente de Hudson, fuera asequible, extraña que no se utilice, sobre todo en Israel, el Mar Muerto daría más de 1 kilo de oro, por 1000. Prestigiosos personajes como Pat Howe se comprometieron seriamente en los descubrimientos de Hudson. De sospechar fraude no lo hubiera recibido. Empresas como la General Electric se interesaron mucho por el rodio en estado M para catalizadores de automóviles y comprobaron que ese rodio funcionaba igual que el metálico. El rodio se utiliza para estabilizar el platino en catalizadores. Curiosamente, comprobaron que al cabo de un tiempo de funcionamiento, aparecía rodio en forma de metal. De no presentarse con unas credenciales de seriedad no le hubieran hecho caso. Investigadores independientes han reproducido algunos de los enigmáticos fenómenos del hormus. El rodio se utiliza para estabilizar el platino en catalizadores. Curiosamente, comprobaron que al cabo de un tiempo de funcionamiento, aparecía rodio en forma de metal. De no presentarse con unas credenciales de seriedad no le hubieran hecho caso. Investigadores independientes la deflagración con la luz solar, las anomalías en su peso según la temperatura y la levitación en campos magnéticos. Algo insólito en un material aparentemente no magnético, pero quizás superconductor. Al retirarse Hudson, otros tomaron la antorcha. El más importante es Barry Carter, con una web que proporciona una cuantiosa información sobre métodos de obtención, efectos terapéuticos y principalmente su efecto sobre el crecimiento y rendimiento en agricultura, así como la información sobre los efectos curativos. Algunos casos de cáncer, sida, diabetes, es anecdótica, sin ningún control y vaga, lo que la invalida e induce al descrédito. Aunque no existe mucho criterio científico, los resultados presentados en agricultura son más fiables, por lo que nos ceñiremos en ellos. Un aspecto desorientador es la diversidad de métodos, que parecen contradictorios, para la obtención de hormus. Se citan 3. Uno es el cocimiento de tierras volcánicas en una solución concentrada de sosa cáustica y posterior neutralización y precipitación. Otro, la alcalinización del agua de mar con sosa, hasta pH exacto de 10,78, recogiendo y lavando el precipitado que contiene el hormus. Y el tercero, el tratamiento de agua formando un vórtice dentro de un campo magnético, y recogiendo una pequeña parte de agua de la parte alta del vórtice, que al parecer es más viscosa y contiene el hormus. Así, parece que hay varios tipos o formas de hormus, lo que acaba desacreditando más el asunto. Habrá una desaparición física del lugar donde te encuentres. En el Apocalipsis dice, al vencedor le daré el maná escondido y una piedra blanca, y en la piedra escribiré un nombre nuevo, que solo conoce el que la recibe. Apocalipsis 2, no serás la misma persona que antes de tomar la sustancia. En realidad, dice que tendrás un nombre nuevo y que serás una persona diferente. Cuando te llenas con el espíritu, con el crisma, ya no eres la misma persona que antes. Todo el ADN que los biólogos no saben para qué sirve tiene una función, pero no lo aprovechamos. En este momento solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Para qué sirve el 90% restante? ¿Tenemos un cerebro evolucionado para no utilizarlo? Parece como si en la antigüedad hubiéramos utilizado todo el cerebro y el ADN, y hubiéramos sido una persona diferente. Esto resulta difícil de entender. La Biblia dice que en la antigüedad éramos similares a un ángel, y que luego caímos. Pero también dice que llegará el día en que los tiempos remotos volverán a la tierra. ¿Cuáles son los tiempos remotos? Los del hombre original. Y cuando este hombre vuelva y pueda leer nuestros pensamientos sin que hayamos pronunciado ni una sola palabra, podremos ser juzgados como corresponde.
No habrán más esqueletos en el armario ni más intenciones ocultas. Todo se conocerá, en la Biblia lo llaman la apertura del libro de la vida. Será el momento en que todos seremos juzgados, en que todo será revelado. Entonces, y solo entonces, veremos otra vez a Cristo. Cuando vuelva, en el Apocalipsis dice que las calles de la Nueva Jerusalén serán pavimentadas con oro puro, como cristal transparente. El árbol dorado de la vida es Ormus o Urms. Nostradamus trabajó con la familia de Guise y profetizó que en 1999 el oro oculto sería descubierto por la ciencia. Esta profecía es muy precisa, con fechas muy exactas, y el descendiente de esta familia, el futuro David, plantará el árbol dorado de la vida. Al polvo blanco de oro también se le llama las llaves de Salomón, las llaves del reino. Recordad que Pedro era el guardián de las llaves del reino, es decir, del polvo blanco de oro. Esta sustancia no es la respuesta, pero es la llave que abre las puertas del conocimiento. Estimados queridos amigos, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y darnos un me gusta. En breve subiremos más vídeos. Hasta la vista.